Bien, aunque el enunciado dice localiza los máximos y los mínimos de estas dos gráficas de dos funciones, en nuestra tarea nos pedían estudiar el crecimiento y el decrecimiento de estas dos funciones. Ambos conceptos están muy relacionados, así que empezaremos haciendo el crecimiento y el decrecimiento y luego, si acaso, hacemos los máximos y los mínimos. Para saber el periodo de crecimiento y decrecimiento, lo que vamos a hacer es leer la gráfica en el sentido que siempre la leemos, es decir, desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, si la leemos en este sentido y nos subimos como si estuviéramos sobre una montaña rusa en una vagoneta, al principio la gráfica es creciente, en este segundo tramo la gráfica es decreciente, para en un tercer tramo volver a crecer y en un cuarto volver a decrecer. En estos dibujos no aparece, pero podemos suponer que la gráfica de la función continúa. Lo único es que, como estamos representando pues sobre un trozo de papel, esto es finito, o sobre una tablet, esto se acaba en algún momento, no podemos representarlo entero. Bueno, pero de todas maneras no basta con una representación de la función simplemente mediante flechas. Hay que decir en qué intervalos de la variable independiente de la x la función crece o decrece. Por lo tanto, necesitamos los valores. El valor extremo por la izquierda entendemos que es menos infinito y el valor extremo por la derecha es más infinito. Y entonces la gráfica de la función va creciendo hasta este valor de aquí, y ese valor es el menos 3. Desde menos 3 la gráfica empieza a decrecer hasta el origen. En el origen la variable independiente vale 0. Desde el 0 la gráfica de la función sigue creciendo hasta el 3, y a partir del 3, si no hay más variación, entendemos que la gráfica de la función es decreciente. Luego, para estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función, utilizamos una tabla. Utilizaríamos una tabla en la cual en la parte superior de la tabla representamos los intervalos de la variable independiente de la x, y serían desde menos infinito hasta menos 3, de menos 3 hasta 0, de 0 hasta 3 y luego de 3 hasta más infinito. Y esos intervalos se representan entre paréntesis. No representan coordenadas de puntos, son intervalos. Es una única variable, son todos los valores de x que están entre menos infinito y menos 3. Todos los valores de x que están entre menos 3 y 0. Y ahora representamos la función f de x o y, como queráis. Y entonces vamos a indicar qué hace la gráfica en cada uno de ellos. En el primer tramo, empezando por la izquierda, ¿qué hacía la función? Pues la función, empezando por la izquierda, lo que hace es crecer. Luego aquí lo podemos representar con una flecha apuntando hacia arriba o bien con una CD creciente. Desde el menos 3, todo este intervalo hasta el 0. ¿Qué hace la función? La función decrece. Lo representamos o con una flechita hacia abajo o con una D que indique decrecimiento. Desde 0 hasta 3, siguiente intervalo. ¿Qué hace la función? Pues la función crece, siempre está creciendo. De nuevo, flechita hacia arriba o C para indicar crecimiento. Y en el último tramo, desde 3 hasta más infinito, ¿qué hace la función? Pues desde 3 hasta más infinito, la función decrece y lo representamos por una D. Y ahora, ¿quiénes son los máximos y los mínimos de la función? Podemos entender que los máximos y los mínimos de la función, en una función continua, son precisamente los valores donde la gráfica deja de crecer, deja de subir, para empezar a bajar. Y justamente en ese momento que deja de subir es cuando tiene precisamente un máximo. O bien,
Si lo hago aquí al lado en un dibujo, tendríamos, empieza a subir, a subir, a subir, y cuando quiere empezar a bajar, justamente el punto donde se empieza a bajar, ese diríamos que es un máximo relativo. En el caso de un mínimo sería que la función empieza a descender, 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 hasta que llega un momento que para de hacerlo y empieza a subir. Ese valor que deja de descender pero todavía no ha empezado a descender, ese sería un mínimo. Y como tales son puntos, es decir, tienen abscisa y ordenada, tanto el máximo como el mínimo. Y puede ser que haya más de un máximo y más de un mínimo. En nuestro caso, en este, ¿dónde tenemos un máximo? Pues aquí tenemos un máximo en -3, valor de la x, 1, valor de la y. En este seguimos recorriendo la gráfica de la función. Recorremos, empieza a decrecer, 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 y cuando llegamos al 0, justamente en el 0, voy a borrar esto, justamente en el 0 la gráfica deja de crecer para empezar a crecer. Por lo tanto, tiene un mínimo en 0, -1, -2, -3. A partir de ahí la gráfica empieza a crecer, crece, 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 hasta que llega al punto 3. Y a partir del 3 empezaría a decrecer. Por lo tanto, tiene un segundo máximo en el punto 3, 3. Luego, en el A, aparte de tener estos intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tendríamos máximos relativos en los puntos -3, 1 y en el punto 3, 3. Como hay más que de 1, hay que ponerle su índice, el 1 y el 2, y hay un único mínimo en el punto 0, -3. Decimos que son máximos y mínimos relativos porque son o los más grandes o los más pequeños de los que tienen alrededor. Pero también hablamos de máximos absolutos. Por ejemplo, por la forma que tiene esta gráfica, el punto 3, 3, este de aquí, es un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque es el más alto de toda la gráfica. De hecho, es más alto que el otro máximo. Y como la gráfica viene creciendo desde menos infinito y empieza a decrecer a partir del 3, sabemos que nunca ningún otro lo va a alcanzar y va a ser más alto que él. En cambio, si os fijáis en el mínimo, en el 0, -3, no podemos decir que es el más bajo de la gráfica porque, por ejemplo, por la parte izquierda la gráfica va hacia abajo y por la parte derecha la gráfica continuaría descendiendo y llegaría a estar por debajo de ese mínimo. Por tanto, el 0, -3 es únicamente un mínimo relativo. Una vez que hemos hecho el estudio con la gráfica A, tenemos que repetir todo el estudio con la gráfica B. Si os parece, voy quitando cosas de por aquí que nos molestan y vamos a hacer todo el estudio ahora con la gráfica B. Vamos con el B. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. La gráfica decrece desde menos infinito. Desde menos infinito viene decreciendo. A partir de este punto la gráfica empieza a crecer. Ahí tendríamos un mínimo, no sabemos si absoluto o relativo. La gráfica sigue creciendo hasta que llega a este punto de aquí, y es precisamente en este punto donde tiene un máximo, y a partir de ahí entendemos que la gráfica continúa decreciendo y por aquí venía decreciendo también, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un primer intervalo de decrecimiento, un segundo intervalo de decrecimiento y un tercer intervalo también de decrecimiento. Pues si lo hacemos dentro de una tabla, tendríamos para la X desde menos infinito hasta
este punto, que sería el menos 3, hasta menos 3, desde menos 3 hasta este punto de aquí, que tendría CISAT 3, y desde 3 hasta, si la gráfica entendemos que continúa prolongándose, sería hasta más infinito. Y en esos intervalos la gráfica era en el primer tramo decreciente, en el segundo creciente y en el tercero decreciente. ¿Dónde tiene máximos y mínimos? Hemos quedado que tenía un mínimo en el punto menos 3, menos 2. ¿Absoluto o relativo? Relativo, porque hemos dicho que la gráfica de la función continuaba bajando por la izquierda. Y tenía un máximo en el punto 3, 4. En este caso, ¿absoluto o relativo? Pues también será relativo, porque si nos fijamos en la parte de la izquierda de la gráfica venía creciendo desde la izquierda y venía desde valores mucho más altos por la zona de la izquierda. Por lo tanto, este sería el estudio completo de los máximos y de los mínimos de la función y de los intervalos de crecimiento y decrecimiento.